Tuya es la alabanza desde nuestros corazones, Señor. Tuya es la alabanza de toda esta familia. Dios es fiel, a quien tú has convocado y te ha placido, Señor, tenernos juntos en este inicio de año, el primer lunes de esta semana del año 2021. Delante de ti, Señor, queremos rendir nuestro corazón, toda nuestra devoción, todo nuestro ser, para alabarte y adorarte tan solo a ti, porque tú eres el único digno de recibir todo reconocimiento. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, recibe por favor esta alabanza desde lo más profundo de nuestro corazón. Queremos entregarte, Señor, estas primicias de alabanza, Señor, en esta semana y en este inicio de año, tan solo a ti, digno de recibir todo reconocimiento. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.
que tú eres el Señor. Eres el Señor. Eres el Señor. Eres mi Dios. Puede decir una vez más eso. Solo a ti Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Tú eres el Señor, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el que nos ha escogido y nos ha apartado, tú eres el que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Por eso, Señor, a ti toda la gloria, toda la alabanza y el reconocimiento. Y gracias, Señor, porque tú nos permites estar juntos, hombres y mujeres imperfectos, y como lo hemos dicho antes también, Señor, hombres y mujeres imperfectos, pero buscando aquel que es perfecto, 100% hombre, 100% Dios. Por eso todo reconocimiento y alabanza solo sea dada para ti, que eres el único que tiene el poder por sobre todas las cosas, y que tu infinita misericordia, en tu infinita gracia y favor, Señor, nos has llamado y colocas en nuestro corazón este amor ferviente por ti y para ti. Te damos gracias, Señor, y en esta oportunidad también, como muestra de nuestra alabanza, presentamos delante de ti las ofrendas, Señor. Recíbelas con nuestro corazón agradecido y te damos reconocimiento, Señor, de que tú tienes el control también sobre todas las áreas y también de las áreas financieras y materiales de nuestra familia, Señor, de todos nuestros seres queridos y familiares. Gracias, Padre Santo, porque nos das este privilegio también de ser alimentados por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das a través de esta casa, de nuestra casa Dios es fiel, estos tiempos para meditar en las Escrituras, el alimento que nuestra alma necesita. Y continuamos, Señor, ahora con el estudio sistemático que estamos realizando de este Evangelio precioso, el Evangelio de Juan. Gracias por usar la vida de Pastor Ed Guitar, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a reconocer los principios que serán dados a través de la exposición de tu palabra, para que cada uno de nosotros lo podamos poner por práctica. Te adoramos, te exaltamos a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores, y entregamos el resto de esta noche en tus preciosas manos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amada iglesia, que la paz de mi Señor sea con ustedes. Siempre es ese nuestro anhelo, nuestro corazón, que usted pueda tener en su corazón esa expectativa de escuchar cada vez más y entender cada vez más la bendita palabra del Señor. Y como lo habíamos mencionado el día viernes, amados hermanos, ah, mientras el Señor nos permita, hacemos bien entonces en aprovechar estas enseñanzas. Les mencionaba y les decía, falta poco tiempo para que el Señor venga por su iglesia, así que vivimos tiempos en los que realmente no podemos dejar pasar las oportunidades que el Señor nos da para conocerlo más a Él. Amados, empezamos esta semana con bendición y sí, primeros días de este año
2021. Solo el Señor conoce qué es lo que realmente nos depara el día de mañana, pero nosotros confiamos y descansamos en Él. Yo te pido, por favor, en esta noche que tengas lista la palabra del Señor y abras tu Biblia, por favor, en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Estamos estudiando acerca de la muerte y resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11. Y habíamos estudiado ya algunos pasajes el día viernes, pero quisiera complementar algo que puede quedar ahí en el tintero. Yo le pido que por favor lea el versículo 5 y 6. Juan 11, 5 y 6. Dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Amados hermanos, es prácticamente imposible y de manera muy intencional tomé estos dos pasajes para comenzar, porque resulta bastante instructivo. Sacamos algunas enseñanzas, ya que existe una relación muy especial entre el versículo 5 y 6. Uno dice, bueno, aquí dice que el Señor amaba a esta familia, Lázaro, Marta y María, y después dice que el Señor, después de que oyó que estaba enfermo, se quedaría 2 días más en el lugar donde estaba. Uno dice, a ver, si le amaba, ¿por qué se quedó 2 días más? Amados, nuestro Señor definitivamente tenía una estima, un aprecio, un amor muy especial a esta familia de Betania, a los tres, como lo mencioné. Sin embargo, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, en lugar de partir inmediatamente hacia Betania para curarle, se quedó tranquilamente en Betábara durante 2 días, 2 días, sin moverse de allí. Es indudable que esta demora fuera deliberada y a propósito, y arroja una luz inmensa sobre el trato providencial que el Señor nos otorga a nosotros que somos su pueblo. Una vez más, así concluimos la enseñanza el día viernes. La demora del Señor fue deliberada y a propósito. Pero eso nos muestra cómo el Señor trata, cómo el Señor aplica su providencia hacia su pueblo. Sabemos que la demora fue motivo de un inmenso, de seguro, hermanos, de un inmenso tormento emocional, tanto para Marta como también para María. Así que obligó a Lázaro, esta demora deliberada, intencional, a propósito, obligó a Lázaro a pasar por la agonía y también por el sufrimiento de morir. Podemos imaginar fácilmente el dolor, la perplejidad y la incertidumbre en que quedó sumida esta familia de Betania durante, hermanos amados, 4 días, cuando su amado maestro se abstuvo voluntariamente de ir allí y obrar de manera sobrenatural. Sabemos que nuestro Señor podía haber evitado que todo esto sucediera. La agonía, esos minutos de agonía de Lázaro y la muerte misma de Lázaro. Claro, Dios podía o no podía evitar todo esto. Claro que sí, pero ¿sabe qué? No lo hizo. No lo hizo. Sabemos que si hubiese acudido a Betania a toda prisa, como muchos de nosotros hubiésemos querido, apenas se le dijo que Lázaro estaba enfermo, que el Señor en ese instante deje de hacer lo que estaba haciendo y que vaya directamente. Y nosotros sabemos que si eso acontecía, hubiera curado a Lázaro o simplemente hubiera ordenado su curación desde el lugar donde se encontraba en Betábara.
como ya lo hizo en su momento. En Juan capítulo 4, versículo 50 le habíamos estudiado. Jesús le dijo, ve, le dijo a un padre desesperado, ya que su hijo estaba en una situación muy lamentable, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Así que el Señor pudo haber ido a Betania, a la casa de Lázaro, y evitar que él sufra y muera, pero también el Señor pudo haber simplemente dado una palabra a la distancia. Pero si eso sucedía, hermanos amados, piensa por un momento que las cosas que a veces nosotros queremos que Dios haga, no necesariamente es lo que Dios tiene determinado y planeado. O sea, en otras palabras, lo que tú tienes planeado no necesariamente está en los planes de Dios. De hecho, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Sus caminos son más altos que los nuestros. Si el Señor hubiese partido a Betania y obraba un milagro, evitando el sufrimiento, o simplemente declaraba una palabra a la distancia, nunca se habría obrado el tremendo milagro de su resurrección, ni se habrían pronunciado jamás las maravillosas frases que fueron declaradas en ese lugar, en esa aldea de Betania. En resumen, se permitió el dolor de unos pocos para beneficio de toda la iglesia de Cristo a través de los siglos. ¿Te das cuenta? Cuán grande es la perspectiva que Dios tiene de las cosas al obrar o al abstenerse de obrar. Aquí tenemos la mejor explicación y la más sencilla de por qué se permite el mal y el sufrimiento muchas veces. Y decimos, pero Dios podría haberlo evitado. Claro, pero a Dios no le gusta hacer las cosas que nosotros le estamos presionando, empujando a que haga, no. Como tampoco a Dios le gusta hacer que sus criaturas sufran. Pero Dios considera, hermanos, que hay lecciones que el ser humano no aprendería nunca, a menos que se permita esos momentos difíciles. Por ello, Dios lo permite. Esos momentos incluso de lágrimas y de dolor, Dios lo permite. ¿Te das cuenta que el sufrimiento de algunos contribuye al bien de muchos? Más de una ocasión eso pasa. El sufrimiento de unos pocos resulta en el bien de muchos. Un día no muy lejano, en el día postrero veremos que todo se hizo bien en las manos de Dios. Hasta los retrasos y las demoras que nos desconciertan en relación con el obrar de Dios, están dispuestos de tal manera que lo único que se muestra es la sabiduría y que en realidad se cumple lo que usted dice constantemente, que todas las cosas ayudan a bien. ¿Sí? Aún los retrasos y las demoras, todo ayuda a bien. Igual que los niños, a veces juzgamos deficientemente las cosas. A veces un pequeñito dice, qué malo eres, papá. ¿Por qué no me compras esto? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no me llevas a tal lugar? ¿Por qué no haces esto? Qué malo eres, papá. Qué mala eres, mamá. A veces juzgamos de manera deficiente, al igual que pequeñitos, niños inmaduros. Quiero mencionarle las palabras de Crisóstomo. Este hombre de Dios, al considerar este pasaje, saca esta lección y nos dice de la siguiente forma. Me permite, por favor, dar lectura. Dice Crisóstomo, Cristo se retrasó para que nadie pudiera afirmar que Lázaro no estaba muerto cuando fue resucitado, que solo era una catalepsia, un desvanecimiento, pero que no estaba muerto. Así pues, a propósito, para descartar todas estas posibilidades, ¿sí? No, solo fue un desmayo, fue un desvanecimiento, fue una catalepsia, mira este nombre. En realidad no estaba muerto, así que el Señor retrasó voluntariamente
para que nadie pudiera afirmar que Lázaro no estaba muerto, que Lázaro no había sido resucitado. Así que se demoró 4 días a propósito, hermanos, para que él retrasó a propósito su ida a Betania hasta que empezó a descomponerse, para que el milagro quede sin ningún argumento, para que no haya la menor sombra de duda. Eso es lo que afirma Crisóstomo. Más adelante, Juan Calvino, haciendo un estudio de este pasaje, observa y dice lo siguiente. Dice, los creyentes deben aprender a refrenar sus deseos si Dios no extiende su mano para ayudarlos tan pronto como ellos lo crean necesario. Independientemente de cuánto se retrase nuestro Señor, independientemente de cuánto se retrase, nunca duerme y nunca olvida a su pueblo. Qué preciosas reflexiones. Otro hombre de Dios, estudioso de la palabra, Kesnel, al estudiar estos pasajes nos dice, Dios permite el mal a fin de que el poder de su gracia y el de su amor destaquen más aún en la conversión de un pecador. ¿Qué es lo que está diciendo? Pudo haber sanado a Lázaro, pero hoy nosotros no estuviéramos compartiendo, no nos estuviéramos enriqueciendo y muchos llegando incluso a los pies de Cristo y que sus vidas sean salvadas y sus pecados perdonados de manera muy personal. Cuando he tenido que oficiar en un funeral, he tomado las palabras precisamente declaradas, como lo vamos a estudiar más adelante, las palabras al ser resucitado y levantado Lázaro. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mira, han pasado más de 2000 años. ¿Y qué tal si el Señor obraba la sanidad de Lázaro y no permitía que sufriera la agonía, la muerte, 4 días de descomposición? ¿Qué tal si el Señor simplemente desde el lugar donde estaba decía una palabra suficiente y sé sano y era sanado? Mire, Dios permite el mal a fin de que el poder de su gracia y de su amor destaquen más aún en la conversión de un pecador. Así que no debemos juzgar, amados, el amor de Cristo hacia nosotros según las meras dispensaciones externas, o sea, lo que pasa en ciertos momentos, en ciertas épocas, lo que pasa o deja de pasar, porque la providencia de Dios tiene todo bajo su cuidado. Ni tampoco debemos creer esa mentira de que Dios no nos ama simplemente porque no acuda en nuestra ayuda de forma instantánea y de acuerdo con nuestro tiempo, utilizando medios y métodos que nosotros estimamos razonables. Me pareció pertinente el poder complementar la enseñanza que dimos el día viernes con estos dos pasajes y poder continuar el estudio en esta noche. Juan capítulo 11, versículos 7 al 16. Juan capítulo 11, versículos 7 al 16, que nos vamos a centrar en los siguientes minutos. Dice la palabra, lea conmigo por favor. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros.
Ojo, que no dice me alegro por el sufrimiento de Marta, de María, de sus parientes. No dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vamos a tratar de entender esta porción de la palabra. Juan 11, 7 al 16. Amados, en este pasaje debemos advertir cuán misteriosos son los caminos por los que a veces guía Cristo a su pueblo, a sus hijos. Diga conmigo, caminos misteriosos. Amados, más de una vez el Señor nos permite transitar por caminos así, misteriosos. Se nos dice que cuando habló de volver a Judea, lo leímos, sus discípulos se quedaron perplejos. Era el mismísimo lugar donde los judíos habían intentado lapidar, matarle a pedrada limpia a su maestro hace unos cuantos días atrás. Así que volver allí era lanzarse al ojo del huracán. Y unos judíos que estaban con toda la intención de eliminar al maestro. Pero por otro lado, estaban los discípulos que no veían la necesidad o decían, no es prudente tal decisión que vayamos nuevamente a Judea para luego estar en Betania. Y otra vez vas allá, exclamaron. ¿Otra vez piensas ir allá? Este tipo de cosas, amados, suelen suceder a nuestro alrededor. A menudo se sitúan los siervos de Dios en circunstancias a veces tan incomprensibles, a veces tan enigmáticas, como las que les tocó pasar a estos discípulos. Estos discípulos, al igual que nosotros en este tiempo, estos discípulos eran incapaces de ver el propósito o la finalidad de las maneras en que son guiados, pero después de todo son guiados. O sea, el hecho de que nosotros no entendamos el propósito final no significa que no seamos guiados. Amén, iglesia. A veces se nos puede llamar a ocupar puestos que por naturaleza, o estar en lugares que por naturaleza, por inclinación natural no elegiríamos. Hay miles de personas en todas las épocas que tienen que aprender en su propia experiencia el camino por el que a veces hasta se les obliga a andar, no es el que ellos prefieren. El camino por los que a veces se les obliga a transitar no es los de su mayor agrado. Inicialmente no podemos ver la utilidad o no podemos ver qué cosas buenas pueden salir de ahí. En momentos así un cristiano debe ejercitar su fe, pero también debe ejercitar su paciencia. Amados hermanos, versículo 7 y 8. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, maestro, ahora procuraban, o sea, hace poco procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Les decía que en momentos así, los discípulos decían, ¿cómo? ¿Tenemos que regresar contigo a Judea? Pero no solamente está corriendo peligro tu vida. Les decía que en momentos así un cristiano debe ejercitar su fe y su paciencia. Debe creer con todo su corazón. Escucha esto, que su maestro sabe cuál es la mejor senda por la que debe viajar un siervo de Dios y que es el Señor mismo quien está dirigiendo por camino derecho a ciudad habitable, aunque resulte peligroso. Puede estar seguro ese hombre, esa mujer de Dios, de que las circunstancias en que se les ha situado son las que mejor van a contribuir
o van a fomentar sus propias virtudes, nos van a ayudar a poner fin incluso a algunos pecados. Vamos a estar en el lugar donde vamos a poder ser usados por el Señor. Así que el siervo y la sierva del Señor debe estar seguro de que comprenderá más adelante lo que ahora no entiende, pero va a comprender. Un día verá que cada paso de su camino tenía una razón de ser, y esta palabra es para tu vida. Hermano querido, hermana amada, un día tú te darás cuenta que cada paso que has dado en este mundo tenía una razón de ser, aunque la humanidad, la carne y la sangre no lo vieran en ese momento. Estoy hablando a hombres y mujeres de Dios. Estoy hablando a aquellos que por tratar de hacer la voluntad de Dios están transitando por caminos que no entienden. No estoy hablando a aquel que se deleita en el pecado y que no quiere reconocer el señorío de Cristo, no. De hecho, este hombre de Dios, esta mujer de Dios, escucha, si no hubieran sido llevados de vuelta por esos caminos, así como los discípulos fueron llevados de vuelta a Judea, estos discípulos no podrían haber asistido al glorioso milagro que se realizó en Betania de Judea. Si se permitiera a los cristianos elegir su propio camino en la vida, nunca aprenderían, esos cristianos nunca aprenderían cientos de lecciones sobre Cristo, sobre su gracia, que ahora se nos enseña en los caminos del Señor. Amados, recordemos estas cosas. Quizás llegue el momento en que se nos llame a iniciar un viaje en la vida que nos produzca un profundo, por lo menos rechazo, no entendemos. Cuando llegue ese momento, partamos de buena gana y creamos que todo en las manos de Dios va a estar bien. En segundo lugar, debemos advertir que en este pasaje vemos la ternura con que Cristo habla acerca de algo tan doloroso como es la muerte de los creyentes. ¿Cómo es que el Señor puede hablar con ternura, usando las palabras justas de un tema que realmente causa dolor y muchas veces ni siquiera queremos hablar acerca de la muerte? Nuestro Señor Jesucristo anuncia el hecho de que Lázaro no está muerto, con un lenguaje particularmente bello, tierno, delicado. Dice, nuestro amigo Lázaro duerme. ¿Te das cuenta? Todo verdadero cristiano tiene un amigo todopoderoso en el cielo, cuyo amor es ilimitado, que sabe tratar. Ese es el Hijo eterno de Dios. Él es el que te cuida a ti, Él es el que se preocupa por ti, Él es el que te defiende, Él es el que te provee. Así que si tú eres un verdadero cristiano, porque todo verdadero cristiano tiene ese amigo, ese Señor, ese Salvador todopoderoso en el cielo. Si tú eres un verdadero cristiano, porque todo verdadero cristiano tiene un protector infatigable que nunca duerme, que siempre y constantemente está velando por los intereses de ese amado. Quizá el mundo lo desprecie, pero no tiene de qué avergonzarse. Quizá el mundo no lo aprecie, pero tranquilo. Es más, es posible que humanamente su padre o su madre lo echen fuera, pero una vez que Cristo lo ha tomado, nuestro Señor Jesucristo jamás, jamás, jamás le soltará. Es hijo de Dios, es amigo de Cristo, aún después de muerto. Esto es en la vida de Lázaro, amigo del Señor Lázaro, amigo amado por el Señor, aún después de muerto. Amados hermanos,
A menudo las amistades de este mundo solo duran mientras soplan vientos favorables y nos fallan como la fuente que se seca en verano cuando la necesidad está ahí presente, asoman solo para los tiempos buenos. Pero la amistad del Hijo de Dios es más fuerte aún que la muerte. La amistad del Hijo de Dios con un verdadero cristiano es más fuerte que la muerte y trasciende incluso el sepulcro. El amigo de los pecadores es un amigo más cercano que un hermano. Cuando un cristiano verdadero, escucha esto, cuando un cristiano verdadero muere, solo duerme. Estoy hablándote bíblicamente. Cuando un cristiano verdadero muere, solo duerme. No se trata de una aniquilación, extinción. No cabe duda que es un cambio milagroso y solemne, pero no un cambio que deba inspirar aprensión, porque claro, uno entiende, Lázaro después de 4 días se estaba consumiendo, se estaba pudriendo, estaba en un estado de descomposición, y claro que eso nos causa aprensión, pero hermanos, veamos bíblicamente, dice que no está muerto, sino que solamente duerme. Así que esos cambios físicos externos de descomposición no deben infundirnos miedo, porque lo externo se va dañando, pero no las almas, porque sus pecados han sido lavados con la sangre de Cristo. Amados, el aguijón más hiriente de la muerte es sentir que los pecados no han sido perdonados. Qué tremendo enfrentarse a la muerte y saber que no hemos sido perdonados nuestros pecados. Eso le sucede a aquel incrédulo, aquel que le da la espalda al Señor. Así que esos cambios que se dan dentro de una tumba, en un sepulcro, en un cementerio, en un nicho, esos cambios externos no deben infundir miedo alguno a los cristianos con respecto a sus almas. ¿Por qué? Porque resucitarán renovados y vigorosos, revigorizados. Es más, a imagen de nuestro Señor. El sepulcro mismo es un enemigo vencido. El sepulcro tendrá que devolver a sus inquilinos temporales en perfectas condiciones en el día postrero. ¿Sí? El mismo sepulcro tiene que devolver a estos inquilinos temporales llamados muertos en Cristo. Recordemos estas cosas cuando nuestros seres queridos duerman en Cristo. Por eso es la importancia de compartir y de predicar la palabra de Dios, y la caridad empieza por casa, predicar a la familia. Amados hermanos, por favor, recordemos estas cosas cuando nuestros seres queridos duerman en Cristo o cuando nos llegue a nosotros mismos el momento de partir de este mundo. Recordemos en ese momento que nuestro gran amigo, nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador, se preocupa, así como era amigo de Lázaro. Se preocupa tanto por nuestros cuerpos como por nuestras almas, y que no permitirá que perdamos absolutamente nada, hermanos, sino que todo sea ganancia. No olvidemos que si nuestro Señor mismo descendió al sepulcro y resucitó triunfante, porque así dice la palabra, que Él mismo descendió al sepulcro, resucitó triunfante, también lo hará todo su pueblo, todos sus hijos. Para un hombre meramente mundano, la muerte tiene que ser por fuerza algo terrible, hermanos. Pero aquel que tiene la fe cristiana puede decir con valor en el momento que entrega su vida: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. En último lugar, en este pasaje debemos advertir la gran proporción de temperamento natural que perdura en un creyente aún después de la conversión. Te repito, debemos nosotros considerar el temperamento natural
innato con el que nacemos y que perdura en un creyente aún después de la conversión. Temperamento natural. No hablo de malas conductas, no, temperamento natural. Leemos nosotros que cuando Tomás vio que Lázaro estaba muerto, volvamos acá, Tomás, este discípulo del Señor, vio que Lázaro estaba muerto y que a pesar de los grandes riesgos que implicaba ir a Judea, a Jerusalén, donde estuvieron a punto de apedrearle al Señor. Sin embargo, Tomás, al igual que Jesús, tomó la determinación de regresar a Judea y dijo algo. Mire, por favor, versículo 16. Vamos también nosotros para que muramos con él. Esa expresión solo puede significar una cosa. ¿Era el lenguaje de una mente desesperanzada y abatida que lo veía todo negro? Vamos, también nosotros para que muramos con él. Estaba dispuesto a dar su vida también. El mismísimo hombre, Tomás, que posteriormente no podría creer que su maestro había resucitado, es de los 12, precisamente el que piensa que el regreso a Judea significará la muerte de todos ellos. Este tipo de cosas es profundamente instructivo para nosotros, hermanos, e indudablemente se deja constancia de ellas como una gran lección. Nos muestra que la gracia de Dios en la conversión no reforma a un hombre de tal manera que no quede ni rastro de las inclinaciones naturales de su carácter. ¿Qué quiero decir esto? Que ni los apasionados dejan de ser apasionados, ni los pesimistas necesariamente dejan de ser completamente pesimistas cuando pasan de muerte a vida y se convierten en verdaderos cristianos. Todavía va quedando. Nos muestra este pasaje que debemos ser muy tolerantes, muy sabios con el temperamento natural de otros cristianos y que debemos tener cuidado de formar una opinión de otros con mucha ligereza. No debemos esperar que todos los hijos de Dios sean exactamente iguales. No, no, hermanos queridos. Usted dice, pero cómo me gustaría que en la iglesia todos saludaran, todos tuvieran en su boca una sonrisa, todos levantaran las manos al cielo. ¿Cómo me encantaría que todos sean 100% respetuosos? ¿Cómo me encantaría que todos sean puntuales? Mire, ¿cuántos incluso hoy llegaron atrasados al estudio? ¿Cómo me encantaría? Pero amados hermanos, sin querer justificar lo injustificable y sabiendo que el Señor nos perfecciona, sin embargo, consideremos lo siguiente que no podemos dejar a un lado. Cada árbol del bosque tiene sus propias particularidades en cuanto a tamaño, en cuanto a forma, ¿sí o no? Cada árbol es distinto. Sin embargo, si tú te ubicas a cierta distancia, parece una sola masa de hojas y una sola masa de verdor. Parecería que todo es igual. Sin embargo, cuando te acercas te das cuenta que no, cada árbol es distinto. De igual forma, hermanos queridos, cada miembro de Cristo tiene sus propias inclinaciones distintivas y sin embargo, en lo esencial nos guía el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, y nos ama un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, las dos hermanas de Lázaro, Marta y María, así como los apóstoles, Pedro, Juan, Tomás, eran distintos entre sí en muchos sentidos. Sin embargo, todos tenían una cosa en común: amaban a Cristo y eran sus amigos. Asegurémonos, hermanos, de pertenecer a Cristo
verdaderamente esto es lo único importante, esto es lo más necesario, pertenecerle a Cristo. Si nos aseguramos de eso, seremos guiados por el camino correcto y nuestro final será bueno. Quizá no tengamos la alegría de un hermano, el celo tal vez de otro, o la delicadeza de otro, pero sí la gracia reina en nosotros y sabemos por experiencia lo que son la fe y el arrepentimiento en el gran día, así seamos distintos y diferentes, como lo era Marta, María, como lo es Pedro, Juan, Tomás. A pesar de esas diferencias, si nos une un genuino arrepentimiento, una genuina fe, una salvación tan grande, en ese día nos encontraremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Afortunado el hombre a quien, a pesar de todos sus defectos, Cristo y los ángeles les dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amados, al igual que con Lázaro, con Marta y María, el Señor está obrando y sus retrasos no son retrasos. Y aunque se tenga que sufrir por un poco de tiempo, como tuvieron que sufrir la agonía y la muerte de Lázaro, el sepultar a su hermano, sin embargo, redundó en el beneficio de todo el cuerpo de Cristo, porque hasta ahora somos beneficiados con toda esta enseñanza y con las palabras de aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este año 2021, amados, no sabemos con exactitud, no sabemos al detalle todo lo que nos depara. Hay cosas que queremos que Dios obre ya, y habrán muchas cosas que el Señor intencionalmente retrase. Entonces, mostrémosle al Señor en quién está puesta nuestra fe y a quién le amamos, a pesar de las circunstancias, en quién creemos, a pesar de lo que acontece, en quién está fundamentada nuestra fe. Demostrémosle en este año 2021 al Señor que realmente le amamos y que nuestra fe puede ser probada, como va a ser probada por fuego. Amado Dios, guardamos esta enseñanza y gracias, Padre, por que tú nos permites deleitarnos esta vez en el capítulo 11 de Juan. Señor, guardamos y atesoramos estas enseñanzas en lo más profundo de nuestro corazón. Bendice a tu pueblo y que el día de mañana podamos continuar, Señor, con esta preciosa experiencia, este milagro, Señor, que tú has registrado en este evangelio. Que tu paz sea sobre tu pueblo. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. El día de mañana continuamos, mis amados. Dios les bendiga, si el Señor no viene antes. Dios les bendiga.